El mundo no se rige por las palabras que oímos, sino por las intenciones que nunca se expresan. Hay algo inquietante en esto, porque desde pequeños aprendemos a creer en las palabras, las sonrisas y las promesas bien hechas. Sin embargo, una sensación incómoda persiste en ciertos encuentros, como si algo estuviera fuera de lugar. Una mirada que se prolonga un segundo más, un tono que no concuerda con la frase, un silencio que pesa más que cualquier explicación. En ese instante, incluso sin saber por qué, el cuerpo percibe antes que la mente. Y es precisamente allí donde comienza el territorio que Maquiavelo siempre observaba, con una atención casi religiosa. Comprendió que el hombre vive rodeado de máscaras, no por malicia consciente, sino por necesidad. Decir lo que uno realmente piensa tiene un precio demasiado alto. La verdad expuesta amenaza posiciones, suscita conflictos, rompe alianzas frágiles. Por lo tanto, la interacción humana se ha convertido en un campo donde todos aprenden a hablar sin revelar, a sonreír sin asentir, a elogiar calculando. En este escenario, las palabras no son puentes, sino velos, y cuanto más hermosas son, más densas tienden a ser. Maquiavelo no se dejó hipnotizar por ellos. Su mirada buscaba aquello que escapa al control racional. Sabía que el hombre puede entrenar su lengua, pero no puede dominar por completo su cuerpo. El cuerpo reacciona, denuncia, vibra, traiciona. Un gesto mínimo conlleva más verdad que un discurso entero. La voz cambia cuando se toca el orgullo. El pecho se cierra cuando surge el miedo. Los hombros se encorvan cuando se acepta la sumisión en silencio. Nada de esto es casual. Nada sucede sin un origen. Hay quienes van por la vida creyendo que estos detalles no significan nada, que los retrasos son solo retrasos, que los silencios son distracciones, que los cambios de humor son casualidad. Pero Maquiavelo vio en estos pequeños movimientos la escritura invisible del alma humana. Para él, el mundo no era confuso, estaba codificado. Y el problema nunca fue la ausencia de señales, sino la incapacidad de verlas. Quizás por eso sus ideas aún incomodan hoy. No prometen consuelo moral, no ofrecen ilusiones de bondad constante ni transparencia natural. Al contrario, revelan que el hombre rara vez se muestra, pero siempre deja pistas, y quien aprende a leerlas empieza a habitar un nivel diferente de la realidad. Un nivel más frío, quizás, pero infinitamente más lúcido. Hay un momento decisivo en esta comprensión, un instante en el que algo en tu interior empieza a cuestionar lo obvio. Empiezas a notar que ciertas palabras salen demasiado rápido, como ensayadas, que algunos elogios van acompañados de rigidez, que no todos los acuerdos nacen del respeto. Muchos nacen del miedo o la conveniencia. Y entonces surge la pregunta incómoda. Si las palabras no dicen la verdad, ¿dónde se esconde? Maquiavelo diría que se manifiesta en los intersticios, en el intervalo entre una respuesta y otra, en la postura del oyente, en la energía que cambia cuando se menciona un nombre. El hombre habla, pero su cuerpo comenta, y este comentario silencioso rara vez miente. Es allí donde residen las verdaderas intenciones, los deseos ocultos, las disputas que aún no han salido a la luz. Hay algo profundamente inquietante en esta constatación, porque desplaza el centro del poder, deja de estar en el discurso y se traslada a la percepción. La victoria no la alcanza quien mejor habla, sino quien mejor observa. La dominación no la ejercen quienes imponen, sino quienes comprenden. Y comprender en este contexto no significa justificar, sino ver sin engañarse. Sin embargo, esta perspectiva tiene un precio. La verdadera observación requiere silencio interior, requiere abandonar la constante necesidad de aprobación, requiere aceptar que no todo es personal, aunque todo sea humano. Pocos están dispuestos a hacerlo. La mayoría prefiere la comodidad de sus propios pensamientos, el ruido del ego, la narrativa en la que siempre se colocan en el centro de la escena, y mientras lo hacen, no perciben el juego que se desarrolla a su alrededor,
Maquiavelo nunca lo llamó mal, lo llamó naturaleza. Para él, el hombre no es ni bueno ni malo. Es predecible cuando se le observa con suficiente atención. Reacciona a estímulos ancestrales, el deseo de reconocimiento, el miedo a la pérdida, el ansia de control, la aversión a la humillación. Estas fuerzas operan bajo el lenguaje. Son primitivas, pero poderosas. Ignorarlas no las hace desaparecer, solo nos hace vulnerables a ellas. Quizás por eso ciertos encuentros dejan un sabor extraño, incluso cuando todo parece estar bien. Quizás esa inquietud que surge sin explicación sea el cuerpo reconociendo algo que la mente aún no ha procesado. Una advertencia sutil, un susurro que pide atención. Pero ¿cuántas veces lo ignoras? ¿Cuántas veces eliges confiar solo en lo que se dijo y no en lo que se sintió? Maquiavelo creía que este era el punto de inflexión entre quienes viven la vida siendo guiados y quienes aprenden a liderarse a sí mismos, no manipulando a otros, sino no dejándose cegar. El primer paso no es actuar, es ver. Ver sin prisa, ver sin juicios inmediatos, ver más allá de la superficie. Porque cuando empiezas a darte cuenta de que las palabras son solo la capa exterior del mundo, algo cambia silenciosamente dentro de ti. La realidad se vuelve más densa, más simbólica, más viva, y crece la inquietud. Si el cuerpo revela lo que la boca oculta, ¿qué más se dice ahora, sin sonido alguno, ante tus propios ojos? Hay un momento de silencio que casi todos reconocemos, aunque rara vez sabemos cómo nombrarlo. Surge cuando entramos en un lugar nuevo, un entorno de trabajo, una reunión desconocida, una sala llena de gente que aún no sabemos interpretar. El cuerpo se tensa ligeramente, la respiración cambia, la mente empieza a dar vueltas en torno a una sola pregunta disfrazada de muchas. ¿Cómo me ven? A partir de ese momento, se pierde algo fundamental: la capacidad de observar. Mientras el mundo gira a nuestro alrededor, nuestra atención se centra en nuestro interior. Cada gesto es monitoreado, cada palabra es revisada mentalmente antes y después de ser pronunciada. El pensamiento deja de fluir y se transforma en vigilancia. Es como si una parte de nuestra conciencia fuera secuestrada por el miedo a equivocarnos. Y precisamente ahí, cuando más necesitamos ver, nuestra mirada se ciega. Maquiavelo comprendió este fenómeno con inquietante precisión. Para él, el mayor enemigo de la percepción no eran las mentiras ajenas, sino el egocentrismo excesivo. Quien piensa demasiado en su propia imagen no logra percibir la imagen de los demás. Entra en el juego ya derrotado, porque empieza a reaccionar en lugar de comprender. Piensa en situaciones comunes. Alguien empieza un nuevo trabajo y pasa semanas intentando complacer. Se ríe cuando algo no le hace gracia. Acepta sin entender. Evita discrepar. Mientras tanto, se organizan jerarquías silenciosas. Se forman pequeños pactos. Surgen tensiones discretas. Pero quienes están demasiado ocupados intentando encajar, no se dan cuenta de nada. Solo después, cuando estalla un conflicto, o se toma una decisión inesperada, llega la sorpresa. ¿Cómo ha pasado esto? Ocurrió mientras estabas demasiado ocupado mirando hacia adentro. Hay algo casi cruel en esta dinámica. Cuanto más inseguro se siente alguien, menos ve. Cuanto menos ve, más errores comete. Y cuantos más errores comete, más inseguro se vuelve. Un círculo vicioso que atrapa a muchos durante años. Maquiavelo lo vio repetidamente, no como un defecto moral, sino como una fragilidad humana explotable. Sabía que el poder rara vez se impone abiertamente. Se organiza en los márgenes, en las miradas cruzadas, en las pausas antes de una respuesta, en la forma en que ciertos nombres crean tensión en el ambiente. Todo esto sucede mientras el individuo inseguro se pregunta si habló demasiado alto, o si debería haber dicho algo diferente. Hay un cambio sutil cuando esta comprensión empieza a surgir. Un momento casi incómodo en el que te das cuenta de que el mundo no gira en torno a tu ansiedad.
La gente está demasiado ocupada con sus propios deseos, miedos y estrategias. No eres el centro de atención. Y, paradójicamente, eso es precisamente lo que te libera. Cuando el enfoque cambia de cómo me perciben a qué está pasando aquí, algo se abre. El entorno cobra profundidad. Las conversaciones revelan capas. Ciertas actitudes empiezan a tener sentido, no porque la gente las explique, sino porque surge el patrón. Maquiavelo creía que el verdadero observador es casi invisible. No llama la atención, no se justifica constantemente, no intenta demostrar su valía. Su fuerza reside en el silencio atento. Mientras otros hablan para existir, él escucha para comprender. Y comprender, en este sentido, no es empatía ingenua. Es una lectura estratégica de la naturaleza humana. Algunos confunden esto con frialdad, pero no lo es. Se trata de presencia, de estar plenamente presente en el momento, de notar cuando alguien habla demasiado para ocultar su inseguridad, cuando otra persona guarda silencio no por timidez, sino por cálculo, cuando una sonrisa aparece como mecanismo de defensa, no como afecto. Estos matices no se manifiestan para quienes viven presos en sus propias mentes. Quizás te hayas sentido así en algún momento excepcional, un día en que, por cansancio o por lucidez, dejaste de intentar impresionar. Simplemente observaste, y de repente, todo se volvió más claro. Te diste cuenta de quién buscaba aprobación, quién competía por atención, quién temía perder relevancia. Fue incómodo, pero también revelador. Maquiavelo diría que este es el primer paso para salir de la prisión invisible del ego. Un paso pequeño, pero decisivo, porque, a partir de entonces, el mundo deja de ser un caos emocional y comienza a revelarse como un campo comprensible de fuerzas. No predecible en detalle, pero inteligible en esencia. Aún así, algo extraño ocurre en este punto. Cuanto más observas, más te das cuenta de que ciertos comportamientos se repiten. Personas diferentes, patrones similares, como si todos obedecieran a impulsos antiguos, casi arcaicos. Y esta constatación despierta una mayor inquietud. Si los movimientos humanos siguen lógicas ocultas, entonces quizás el azar no sea tan casual después de todo. Esta constatación no trae consuelo inmediato. Al contrario, genera un silencio interior cargado de tensión, porque, si el juego existe, empiezas a sentir que apenas estás empezando a verlo, y lo que aún no se ha comprendido empieza a pesar mucho. Surge una extraña sensación, casi premonitoria, de que hay señales por todas partes, esperando a que alguien esté lo suficientemente atento para descifrarlas. Con el tiempo, algo inquietante comienza a ocurrirles a quienes aprenden a observar. La realidad deja de parecer aleatoria. Gestos que antes pasaban desapercibidos cobran importancia. Pequeñas acciones comienzan a repetirse con una precisión incómoda. No se trata de adivinación ni de intuición mística. Se trata de comprender que los seres humanos repetimos patrones cuando creemos que no nos ven. Maquiavelo lo comprendió con una claridad casi cruel. Para él, cada comportamiento es un reflejo de fuerzas internas que rara vez cambian. Un hombre puede cambiar su discurso, su postura, su apariencia, pero lleva consigo el mismo impulso. Y este impulso se manifiesta en los detalles, en los hábitos, en decisiones aparentemente banales. La tardanza constante no solo habla de falta de tiempo, habla de jerarquía interna, de alguien que cree que puede llegar más tarde. El silencio recurrente no es timidez inocente, a menudo es cálculo, una forma de observar antes de actuar. Incluso la forma en que alguien ocupa el espacio revela algo. Quienes se dispersan demasiado suelen necesitar ser notados. Quienes se encogen demasiado temen ser expuestos. ¿Cuántas veces has interpretado estas señales como pura coincidencia? ¿Cuántas veces has preferido creer que no significa nada solo para mantener la tranquilidad? La incomodidad surge cuando uno se da cuenta de que todo significa algo. No de forma exagerada, sino estructural.
Las personas se comunican constantemente, incluso cuando no lo pretenden, y lo hacen precisamente en los momentos en que relajan su vigilancia, cuando creen estar a salvo, cuando creen que nadie les presta atención. Maquiavelo vio en esto una escritura viva, más honesta que cualquier confesión. El hombre controla lo que dice, pero no lo que repite, y es en la repetición donde se revela la verdad, no en el acontecimiento aislado, sino en el patrón que insiste en volver. Quizás por eso ciertos ambientes transmiten una sensación extraña al entrar. No hay nada objetivamente malo, pero algo pesa. Una atmósfera de tensión contenida, una cordialidad excesiva, un cuidado exagerado con las palabras. Estas señales no surgen de la nada. Son el reflejo colectivo de disputas silenciosas, resentimientos sin resolver, miedos compartidos. ¿Alguna vez has sentido ese peso sin poder explicarlo? ¿Alguna vez te has dado cuenta de que algo estaba desalineado, incluso antes de que surgiera el conflicto? En este punto, la observación deja de ser meramente externa y comienza a volcarse hacia el interior. Porque, al observar las señales en los demás, surge una pregunta inevitable. ¿Qué señales emites tú mismo sin darte cuenta? ¿Qué mensajes envía tu cuerpo cuando intentas aparentar calma? ¿Qué tensión se revela cuando algo amenaza tu posición? Maquiavelo no se excluyó de esta interpretación. Al contrario, para él, el observador que ignora su propia naturaleza se vuelve peligroso para sí mismo. El verdadero dominio comienza cuando uno reconoce sus propios impulsos, el deseo de aprobación, el miedo a la pérdida, la necesidad de control, y aprende a observarlos con el mismo desapego con el que observa a los demás. Este es un punto inusual, casi incómodo, porque requiere abandonar la imagen que hemos construido de nosotros mismos. Requiere aceptar que también usamos máscaras, que también omitimos cosas, que también reaccionamos impulsados por fuerzas que preferimos no nombrar. ¿Cuántas de tus decisiones se basaron realmente en la razón? ¿Cuántas fueron simplemente intentos de evitar la incomodidad o preservar el orgullo? Llega un punto en que esta percepción genera una especie de ruptura. El mundo ya no parece dividido entre el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto. Empieza a verse como un campo de impulsos. Las personas no actúan solo por instinto, sino por presión, fuera de contexto, por viejas heridas que siguen actuando en silencio. Esta perspectiva no hace a nadie superior, solo los hace más atentos. Y la atención, en este nivel, empieza a producir algo inesperado: previsibilidad. No en el sentido de controlar a las personas, sino de anticipar sus movimientos. De percibir cuándo alguien está a punto de irse antes de que lo haga, cuando una alianza empieza a desmoronarse antes de romperse, cuando un conflicto crece antes de estallar. Esto es aterrador, porque revela que muchos eventos no ocurren de repente, se anuncian repetidamente y pasan desapercibidos. ¿Alguna vez te has preguntado cuántas situaciones de tu vida dieron señales de advertencia claras antes de que sucedieran? Maquiavelo comprendió que la mayoría de las tragedias humanas ocurren no por ignorancia total, sino por negarse a ver. La advertencia estaba ahí. El cuerpo la percibió. El entorno cambió. Pero la mente optó por negarlo. Prefirió creer en el discurso cómodo en lugar de la sensación incómoda. Hay algo profundamente humano en esta negación. Ver exige responsabilidad. Cuando te das cuenta, ya no puedes fingir inocencia. Ya no puedes decir que no sabías. Y esa responsabilidad pesa mucho. Quizás por eso tantos optan por permanecer distraídos. Pero quien sigue observando cruza un umbral silencioso. Empieza a notar microtensiones en el aire, sutiles cambios en el comportamiento colectivo, pequeños cambios de poder que nadie anuncia. Es como si una capa invisible de realidad se volviera accesible solo para quienes mantienen la mirada el tiempo suficiente. En esta etapa, leer las señales deja de ser curiosidad y se convierte en un símbolo de supervivencia, porque ignorarlas significa caminar en la oscuridad.
Y verla significa aceptar que el mundo habla constantemente, incluso cuando parece silencioso. La pregunta que queda entonces ya no es si las señales existen. Están por todas partes. La verdadera pregunta es otra, mucho más inquietante. Cuando el cuerpo percibe algo que la mente aún no quiere admitir, ¿escuchas o sigues fingiendo que no se ha dicho nada? Hay un momento casi imperceptible en el que el cuerpo reacciona antes de que la mente pueda seguir el ritmo. Una ligera opresión en el pecho al entrar en una habitación, una incomodidad repentina al estrechar la mano, una sensación de alerta que surge sin explicación lógica. No es miedo evidente, ni pensamiento organizado, es solo una señal. Pequeña, rápida, pero insistente. La mayoría de la gente aprende a ignorarla. Maquiavelo creía que este momento era sagrado, no en un sentido religioso, sino biológico y simbólico. Para él, el cuerpo funciona como un sistema ancestral de lectura del mundo, desarrollado mucho antes del lenguaje. Mientras la razón analiza, el organismo reconoce patrones, microexpresiones, variaciones en el tono de voz, tensión muscular, ritmos respiratorios. Todo esto se procesa sin que nos demos cuenta. Estudios modernos confirman algo similar. El cerebro emocional reacciona en milisegundos, mucho antes de que la parte racional forme un juicio. En experimentos, se observaron cambios físicos en respuesta a imágenes amenazantes incluso antes de reconocer lo que veían. El cuerpo lo sabía, la mente aún no. Este intervalo mínimo es territorio de la intuición. ¿Cuántas veces alguien ha sentido que no debía confiar en cierta persona, incluso sin razón aparente? ¿Y cuántas veces esa sensación se ha descartado como una exageración, solo para demostrar que era cierta meses después? Historias como esta se repiten con una frecuencia desconcertante. Relaciones que comenzaron con una advertencia ignorada. Negocios cerrados a pesar de la incomodidad inicial. Decisiones tomadas en contra de una sensación interna difícil de explicar. Maquiavelo observó este fenómeno con una atención casi obsesiva. Comprendió que el error no residía en la intuición, sino en el constante intento de silenciarla. La sociedad enseña al individuo a ser cordial, tolerante y racional. Le enseña a dudar de sus propios instintos en nombre de la buena convivencia. Pero, al hacerlo, debilita la principal herramienta de autoprotección del ser humano. En muchos tribunales y entornos de poder que Maquiavelo analizó, los desastres surgían no por falta de información, sino por un exceso de negación. Las advertencias aparecían repetidamente, de forma sutil. Cambios en el comportamiento de los aliados, frialdad inesperada, pequeñas traiciones simbólicas. Sin embargo, la mente prefería justificarse. Es solo una fase. Lo estoy interpretando mal. No quiero parecer sospechoso. Este esfuerzo por mantener la apariencia de normalidad fue costoso. Existen relatos históricos de líderes que ignoraron los consejos internos y externos para no parecer inseguros. Mantuvieron una estrecha relación con figuras que ya mostraban claras señales de hostilidad. Cuando finalmente se produjo la ruptura, todos dijeron que fue inesperada. Pero no lo fue. Las señales estaban ahí. Simplemente no se les hizo caso. La intuición rara vez grita, susurra, y por eso exige silencio para ser escuchada. Exige pausa, exige presencia. En un mundo ruidoso, lleno de estímulos, opiniones y distracciones, esta escucha se vuelve cada vez más escasa. El hombre moderno piensa demasiado y siente muy poco. Y cuando siente, duda. Maquiavelo comprendió que confiar en el instinto no significa actuar impulsivamente. Significa registrarlo, anotarlo internamente, guardar la señal, no reaccionar de inmediato, pero tampoco borrar la percepción. El error no está en sentir, sino en fingir no haber sentido. Hay sucesos improbables que ilustran esto de forma casi desconcertante.
Personas que decidieron cambiar de rumbo minutos antes de un accidente. Reuniones canceladas por una enfermedad inexplicable. Encuentros evitados por una vaga premonición. Más tarde, al descubrir lo sucedido, la mente busca explicaciones racionales, pero el cuerpo ya había respondido. Estos episodios no son milagros, son respuestas acumuladas. El organismo reconoce patrones que la conciencia aún no ha organizado. Una ligera desviación de la postura, un retraso inusual, una mirada sin presencia. Todo esto se suma y genera sensación. Para Maquiavelo, ignorar esto era una forma de ceguera voluntaria. El hombre prefiere la ilusión del control racional a aceptar que su percepción más profunda es no verbal. Pero el verdadero poder comienza cuando uno aprende a respetar este lenguaje ancestral. Hay un punto crucial en este viaje. Cuando alguien empieza a tomar en serio sus señales internas, la forma en que observa a los demás también cambia. Empieza a notar cuando alguien parece estar solo a medias, cuando hay un interés superficial, cuando la cordialidad esconde un cálculo, no como paranoia, sino como una lectura sensible del entorno. Esta comprensión no hace la vida más ligera, la hace más real. Algunas relaciones pierden su encanto, ciertas promesas suenan vacías, pero, a cambio, surge una claridad excepcional, una sensación de estar en armonía con uno mismo. Maquiavelo creía que el verdadero peligro no es cometer errores, sino equivocarse en contra de lo que uno percibe. Cuando el cuerpo está alerta y la mente insiste en avanzar, se crea un conflicto interno, y este conflicto se traduce en desgaste, ansiedad y arrepentimiento. Quizás por eso tanta gente dice, tras un fracaso, en el fondo, lo sabía. Esta frase tiene un profundo significado. Revela que el conocimiento estaba presente, pero fue reprimido. Desde el momento en que esta dinámica se aclara, algo cambia. El mundo ya no parece tan impredecible. Sigue siendo complejo, pero se vuelve legible, como si se hubiera revelado una capa invisible. Y junto con esta revelación surge una nueva inquietud. Si el cuerpo percibe tanto, ¿cuántas señales siguen pasando desapercibidas cada día, mientras la mente insiste en explicar lo que no quiere ver? Cuando alguien empieza a tomar en serio las señales, algo cambia en la forma en que el mundo se presenta. No hay ningún anuncio, ninguna revelación dramática. El cambio ocurre discretamente, casi en silencio. De repente, ciertas actitudes dejan de parecer normales. Los pequeños gestos cobran importancia. El entorno parece hablar sin emitir sonido. Es como si se hubiera activado una nueva capa de realidad. Maquiavelo comprendió que esta etapa marca un punto de no retorno. A partir de entonces, el observador ya no puede fingir que no lo nota. La sonrisa excesiva llama la atención. La cordialidad forzada suena diferente. La ausencia prolongada deja de ser casualidad. Todo empieza a encajar en patrones que antes estaban dispersos. Lo más inquietante es que esta lectura no requiere esfuerzo. Sucede casi automáticamente. El cuerpo reconoce los cambios de ritmo. La mente empieza a conectar los puntos. La mirada se vuelve más serena, pero también más atenta, y al mismo tiempo surge una tensión interna. Saber demasiado aísla. Hay informes frecuentes de personas que atraviesan este proceso y experimentan un distanciamiento repentino en sus relaciones. Las conversaciones parecen predecibles. Las reacciones se repiten. Ciertas actitudes se vuelven previsibles. Esto no genera arrogancia, sino inquietud. Porque percibir no significa controlar. Simplemente significa saber qué es probable que suceda. Maquiavelo sabía que este conocimiento puede ser peligroso si se malinterpreta. Muchos, al observar patrones humanos, creen haber obtenido una ventaja. Intentan actuar antes que los demás. Intentan manipular. Y ahí es precisamente donde se equivocan. El observador lúcido no se apresura. Espera, porque la acción excesiva revela ansiedad. Y la ansiedad también es una señal.
Hay un momento crítico en este camino, un instante en el que una persona se da cuenta de que ciertos conflictos ya no tienen por qué ocurrir, no porque se evitaran, sino porque se reconocieron antes de que surgieran. El tono cambió, la postura se alteró, la energía del entorno cambió. No se dijo nada, pero todo se comunicó. Esta comprensión desencadena un cambio silencioso. El observador de su propia vida deja de reaccionar automáticamente. Elige cuándo hablar, cuándo callar, cuándo avanzar, cuándo retirarse. No por miedo, sino a través de la interpretación. Cada decisión comienza a considerar no solo lo que se dice, sino también lo que se demuestra. Pero esta claridad tiene un precio emocional. En ciertos momentos aparece la soledad. No la soledad física, sino la sensación de ver algo que otros no ven, de percibir tensiones mientras todos se ríen, de notar desconexiones mientras todos fingen estar en armonía. Esto genera incomodidad, y es en este punto que muchos desearían poder volver atrás. Maquiavelo advirtió sobre esto, aunque indirectamente. La claridad no es cómoda, exige madurez emocional, requiere aceptar que no toda confrontación debe librarse, no toda verdad debe decirse, no toda percepción debe revelarse. El silencio, en este nivel, se convierte en una herramienta para el equilibrio. Hay situaciones en las que este tipo de lectura es crucial. Las personas evitan alianzas peligrosas, abandonan entornos tóxicos antes de que se derrumben, se retiran en el momento justo. Pero también hay situaciones en las que el conocimiento importa, saber que alguien se marchará antes que ellos, presentir una traición antes de confirmarla, anticipar una ruptura sin poder evitarla. Este es uno de los momentos de mayor tensión interna, porque el impulso natural es confrontar, preguntar, exigir claridad. Pero Maquiavelo comprendió que la revelación prematura destruye la ventaja de la percepción. Al exponer lo que la otra persona aún no ha verbalizado, la obligas a reaccionar, no a revelarse. Un verdadero observador permite que el comportamiento siga su curso, no para beneficiarse de él, sino para confirmarlo, para comprender el alcance de esa intención, porque las personas, cuando se sienten seguras, terminan revelando más de lo que pretenden. En esta etapa, el tiempo se convierte en un aliado. La prisa disminuye, la paciencia aumenta, la mirada se profundiza, y ocurre algo curioso. Muchos conflictos simplemente se disuelven, no porque se hayan resuelto, sino porque pierden fuerza al no encontrar reacción. La tensión crece precisamente allí, porque el silencio, cuando se mantiene, provoca inquietud en la otra persona. Quienes albergan intenciones ocultas se sienten incómodos en presencia de alguien que observa sin reaccionar. Surgen pequeños errores, aparecen contradicciones, el comportamiento empieza a flaquear. Este es el giro más inesperado. El observador no revela nada, y sin embargo, todo se revela. Maquiavelo vio en este punto el verdadero ejercicio del poder interior. No el poder de dominar, sino el poder de no dejarse arrastrar. No el poder de conquistar, sino el poder de no perderse. Porque cuando alguien reacciona a cada estímulo, vive en manos de otros. Pero cuando observa antes de actuar, recupera su propio centro. A medida que este proceso se desarrolla, el mundo se vuelve menos caótico. Sigue siendo complejo, sigue siendo impredecible en sus detalles, pero coherente en esencia. La gente sigue diciendo lo que quiere, sigue sonriendo, sigue justificándose. Pero ahora, tras todo esto, se está llevando a cabo una lectura silenciosa. Y es precisamente cuando esta claridad parece estabilizarse que surge la mayor tensión. Una pregunta que ya no se puede eludir. Si ya ves las señales, si ya reconoces los patrones, si ya entiendes el juego, ¿qué harás cuando llegue el momento decisivo en que la observación ya no sea suficiente? Llega un punto en que la observación ya no es suficiente. Tras ver patrones,
reconocer señales, sentir las alertas del cuerpo y percibir el juego silencioso que ocurre a tu alrededor, surge una pregunta inevitable. ¿Qué hacer con todo esto? Porque el conocimiento que no se traduce en acción se convierte en una simple carga, y la percepción sin dirección puede llevar a la parálisis. Maquiavelo comprendió que la verdadera plenitud no reside en saber más, sino en ser diferente. No se trata de dominar a los demás, anticipar conflictos ni ganar disputas invisibles. Se trata de algo más profundo y singular, vivir la propia presencia en el mundo con conciencia. Desde el momento en que comprendes que las palabras rara vez lo dicen todo, tu primer cambio debe ser interno. Habla menos cuando el ambiente esté tenso. Escucha más cuando todos quieran explicarse. Observa sin apresurarte antes de reaccionar. Pequeñas acciones como estas cambian por completo tu postura en cualquier situación. Restauran el control que antes estaba disperso. Poner esto en práctica empieza de forma sencilla. Al entrar en una sala, no te preguntes inmediatamente qué se espera de ti. Pregúntate qué está pasando allí. Observa el ritmo de la gente. Fíjate en quién habla demasiado, quién evita ciertos temas, quién cambia de postura según la presencia de alguien. No interpretes todo a la vez. Simplemente toma notas. La comprensión madura con el tiempo. Otro paso esencial es respetar tus propias señales internas. Cuando surja esa sutil incomodidad, no la combatas, no la dramatices, pero tampoco la borres. Consérvala. Dale espacio para que se manifieste. Muchas decisiones equivocadas no se deben a la falta de lógica, sino a la insistencia en ir en contra de lo ya percibido. También hay una transformación silenciosa que ocurre cuando aprendes a no reaccionar de inmediato. No toda provocación requiere una respuesta. No toda tensión requiere confrontación. Muchas situaciones se resuelven solas cuando no alimentas el impulso. El silencio consciente no es debilidad, es madurez emocional. Con el tiempo, te darás cuenta de algo curioso. Cuanto más centrado estés, menos podrán desestabilizarte los demás, porque el control nunca estuvo fuera. Siempre estuvo en cómo interpretas, reaccionas y decides actuar. Este camino no promete nada fácil. A veces te sentirás fuera de lugar. Verás cosas que otros no ven. Sentirás los cambios antes de que ocurran. Pero a cambio, obtendrás algo valioso: coherencia interior. La sensación de no dejarte llevar por los acontecimientos, sino de caminar con presencia. Maquiavelo nunca creyó que los seres humanos pudieran ser perfectos. Sabía que nos mueven deseos, miedos e impulsos ancestrales, pero creía que la lucidez es posible, no para eliminar la naturaleza humana, sino para coexistir con ella sin aferrarnos a ella. Cuando aprendes a observar, sentir y elegir conscientemente, todo encaja. La vida no se vuelve predecible, pero sí comprensible. Y comprender lo cambia todo. Cambia tu forma de posicionarte. Cambia a quién permites que se acerque. Cambia el valor que le das a tu tiempo. Quizás este sea el verdadero significado de todo este viaje: recuperar el autogobierno. No esperar que el mundo sea justo. No exigir transparencia, sino convertirse en alguien que ve, siente y actúa con claridad. Si este contenido te resonó, si alguna parte te hizo sentido o te provocó reflexión, dale a me gusta a este video. Esto ayuda al canal a seguir compartiendo este tipo de contenido. Si lo deseas, deja un comentario, incluso anónimo, compartiendo lo que más te conmovió o lo que ha empezado a cambiar en tu forma de ver el mundo. Y si aún no te has suscrito, suscríbete ahora. Aquí, seguimos juntos en este camino de conciencia, presencia y transformación interior.